Bueno, pues ya estamos de nuevo, en este caso en tiempo ya de tertulia, y me acompaña aquí a mi vera. Vaya semanita ha tenido nuestro compañero Miguel Ángel Pérez, responsable de Tribunales de Libertad Digital. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días. Muy buenos días, Manu. Aquí estamos. Estamos al pie del cañón. Al pie del cañón. Bueno, espectacular. Esto es... Yo no he parado de comer palomitas, de verdad. Me he puesto hasta arriba con el fiscal general, el juicio, los fiscales, los periodistas. Bueno, ahora vamos a entrar, pero bueno, tú has estado siguiendo todo lo que ha pasado en el Tribunal Supremo esta semana y lo que queda, que la semana que viene continúa, quedan 3 sesiones. Hemos llegado al Ecuador y la semana que viene ya rematamos la faena. O sea, madre mía, en fin. También me acompaña, como siempre, ya uno de los grandes titulares de este programa, del equipo titular, Percival Manglano. ¿Qué tal, Percival? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Me dejas decir 2 cosas muy rápidas? Por favor. Primera, es mi cumple. Bueno, felicidades, Percival. es mi cumple. De hecho, traes bombones. Entonces, Nos vamos ya a poner... decías que has estado tomando palomitas, pues también puedes tomar bombones. Aquí os lo traigo para todo el mundo aquí también. Muchas que gracias. lo celebremos. Y para tu mujer, Manuel, que la música aquí, en fin, Es clave en este programa. Y ella hay que ponerle música a la vida. Y aún más si vivimos en un país como España, que estamos rodeados de escándalos y de malas noticias. Hay que alegrar, para alegrar. Muchas felicidades, Percival, y muchas gracias por el detalle. Muchas gracias. Y también nos acompaña Rebeca Argudo, una de las mejores columnistas de este país, columnista de ABC. ¿Qué tal, Rebeca? ¿Cómo estás? Muy bien. Estoy... Dime, encantada. Estoy encantada, pero que lo que me alucina es la buena cara que tiene Miguel Ángel para la semana que lleva. O sea, está bien. Yo me lo imaginaba aquí en terapia o algo, pero no, lo lleva muy bien. Habrá que desintoxicarse. Luego sí, lo hemos escuchado tantas cosas. Es cierto, Rebeca, es que Rebeca tiene muchos talentos, porque es una gran periodista, y entre otros talentos tiene el enorme talento de cabrear a los zurdos de este país. No sé qué pasa. Y resulta que eso se ha vale cabreado. mucho. Ahora se ha tenido una riña, ha tenido un enfrentamiento con Pablo Echenique. ¿Qué te ha pasado con Pablo? Se me enfadó, Pablo, se me enfadó. No me digas, ¿por qué? ¿Qué le me pasa, mandó Pablo? a todos sus umpalumpas así a que me dijeran cosas horribles. Yo, que soy un encanto, que lo podéis decir. No sé por qué. ¿Pero por qué se enfadó tanto? ¿Qué le Pues dijiste? se enfadó porque yo puse que después de una de las, pues no sé, ahora mismo no sé cuál, pero una de las ocurrencias de Podemos, o sea, Esas que son tan esas habituales. que son tan habituales. Por eso te digo que no sé cuál sería, porque seguramente no es la última, porque siempre es la penúltima. O sea, que entonces, y puse que bueno, pues que si hay que alguien que, sabiendo ya todo lo que sabemos de ellos y que hemos visto que defienden abiertamente la violencia contra quien no piensa como ellos. Terrible. Es que ya van a calzón quitado, Totalmente. ya no necesitan ni subterfugio, ya es como si les pegáis a los que no piensan como nosotros, eso ya no es violencia, es justicia, ¿no? Bueno, antifascismo, que lo llaman ellos. Sí. Entonces, algo de eso dije, bueno, pues si el que vote a partir de ahora ya a estos, ya sabéis que estamos reventando la democracia, o sea, seréis responsables de que la democracia liberal en nuestro país les llame gentuza. Pero a mí gentuza me parece un término riguroso aplicado a esta gente. Me parece muy suave, Rebeca. Te has Pues eso quedado es lo muy que me corta. pasó a mí. Está bien Yo traído. dije, no es insulto, es crónica. O Es sea, definición. es definición ajustada. Pero es que hay que recordar que hace muy pocos días, hace apenas, bueno, lo comentamos la semana pasada, es que en ese acto que intentó llevar a cabo Vito Quiles, que está en plan Charlie Kirk por las universidades de España, no le dejan hacer ningún acto y resulta que una turba de caleborrocas con la cara tapada, encapuchados, agredieron, le pegaron una paliza a un periodista del Español, que le reventaron la cara. Claro. ¿Y qué hace Podemos? Aplaude con las orejas. Aplaude. Les llama, bueno, que los chavales... de hecho, Irene Montero llegó a decir algo como que estos chavales, ¿no? Estos niños, casi los llama niños, o sea, Sí, chavalitos, pobrecitos, animalicos, ellos, sí. que eran los que estaban haciendo lo que tenía que hacer la ciudadanía, que era defender, ¿no?, la democracia, que lo que habían hecho era prácticamente algo heroico y patriótico casi. Y entonces yo dije, bueno, pues si esto es así, pues si votáis a esta gentuza, insisto... Y se cabreó el pobre Entonces Pablo. Echenique lo enlazó, tal... Se lo tomó a mal. Se lo tomó un poco a mal y entonces decidió que era buena idea, pues en su cuenta, con un montón de seguidores, todos estos seguidores, todos intelectuales de la izquierda, ya lo sabemos, o sea, que sabemos que ese es el público de Echenique, grandes intelectuales, grandes pensadores y este tipo de cosas. Entonces, toda esta gente, pues claro, enseguida los tenía yo en Pues en nada, Twitter. Rebeca, he de darte una vez más la enhorabuena. Porque a mí me encanta que Rebeca encienda... Es un don que tengo, que se enfadan conmigo. Cabrear a los rojeras de este país. Bueno, señores, vayamos al juicio porque Vamos.
vaya lo que está pasando, vaya espectáculo. Bueno, para empezar, es un espectáculo, el hecho en sí, el juicio en sí. Un juicio que, por cierto, empezó con una imagen muy curiosa, y es que cuando Álvaro García Ortiz iba camino del Tribunal Supremo, de repente saliendo de Fiscalía y se encuentra con todos sus subordinados, es decir, los que dependen de él, aplaudiéndolo. Interesante también, como tituló la cadena SER en Twitter, Álvaro García Ortiz es aplaudido a la salida del Tribunal Supremo. No, a la entrada. Falso. Era a la salida de la Fiscalía, aplaudido por sus subordinados. Bueno, ese tuit tuvo 1 millón de visualizaciones. En el tuit, a continuación, de respuesta, corrige la cadena SER y dice, no, que es un error, nos hemos equivocado, el aplauso era en Fiscalía. Pero ya el mal estaba hecho. Claro. Esa respuesta tan solo tenía 100.000 visualizaciones frente al 1 millón de la primera. Bueno, la cuestión, comienza el juicio. Miguel Ángel, cuéntanos, haznos un pequeño balance de lo que ha sucedido. ¿Tú cómo lo has visto? Porque hay mucha cosa que contar. Bueno, yo creo que llegados al ecuador del juicio, las 3 sesiones que ha habido, yo diría que son punto para la condena de Álvaro García Ortiz. O sea, yo lo dije ya hace unas semanas y lo publiqué en Libertad Digital. La cuestión es difícil, la cuestión es complicada, el Tribunal Supremo está dividido, se da por hecho que no va a ser condenado a prisión ni por casualidad. A lo mejor hay una condenita, veremos qué es lo que pasa, pero desde luego hay que tener en cuenta lo que sucede en la vista, porque al final los jueces tienen que hacer su sentencia en función de lo que pasa en la vista, y estos 3 días de vista han sido demoledores para los intereses de Álvaro García Ortiz. En primer lugar, el primer día, el testimonio de la fiscal superior Almudena Lastra, en contraposición con el testimonio de Pilar Rodríguez, fiscal cianuro, fue demoledor. O sea, es que fue demoledor el testimonio de una Almudena Lastra que se negó a participar en la filtración frente a Pilar Rodríguez, que fue partícipe activa de esta filtración y que a última hora quedó fuera del juicio inexplicablemente por decisión de la Sala de Apelación del Supremo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, para mí, el segundo día quizás es lo más importante de lo que llevamos de juicio. El testimonio de la jefa de comunicación, Mar Edo, que reconoce que la nota de prensa en la que se realizó parte de esa filtración que se está juzgando fue dictada por el fiscal general del Estado. Es decir, tenemos a una Álvaro García Ortiz, a un fiscal general del Estado, que se dedica a dictar una nota de prensa a su jefa de prensa en el cual se incluyen textuales de correos electrónicos de una negociación reservada entre un abogado y un fiscal. Y eso parece que es normal. No. Tenemos ya la prueba encima de la mesa de que Álvaro García Ortiz estuvo de forma activa partícipe en una de las filtraciones, porque se investigan varias filtraciones, que eso es otra cosa que hay que aclarar. Ese mismo día, el testimonio de Esmeralda Rasillo, la fiscal cuyo departamento se dedica a dar los teléfonos móviles a los fiscales. La llevó la defensa de García Ortiz, que es lo mejor de todo, a propuesta de la defensa de García Ortiz, y esta mujer rompe una de las grandes falsedades que ha estado manteniendo Álvaro García Ortiz y la Fiscalía General del Estado, y es que había un supuesto protocolo fantasma que justificaba el borrado compulsivo, ¿no?, de Álvaro García Ortiz, que es un hombre que tiene 2 móviles, los borra la plataforma, borra su email personal, o sea, y decían, no, es que hay un protocolo en la Fiscalía que por motivos de seguridad, luego dijeron que había una directiva europea. Mentira. Llegó Esmeralda Rasillo y dijo, no hay ningún protocolo de borrado. No hay protocolo de borrado, y era a propuesta de la defensa, que es lo mejor de todo. Y luego ya el tercer día, bueno, en fin, Pilar Sánchez Acera riéndose del tribunal, diciendo que no recuerda qué periodista o qué medio de comunicación le pasó el pantallazo de los correos. Lobato, que se quedó en lobito pequeñito, que durante la instrucción estaba muy bravo y tal contra el PSOE, el otro día en el Supremo a proteger al PSOE, y luego los testimonios de los periodistas. Bueno. Una maravilla. Eso, lo de los periodistas lo vamos a dejar para el final, porque yo creo que es una de las claves. Y por cierto, es en lo que ahora mismo se está basando toda la defensa del fiscal general del Estado. Y todo el ruido mediático, bueno, el gobierno y todos sus voceros diciendo, ya no hay caso, los periodistas dicen que no ha sido García Ortiz. ¡Ah! Pero y lo maravilloso que es que digan, a mí es que esto me tiene fascinada, contundente. Que llamen contundente a, es que mi perro se comió mis deberes. Es como maravilloso. Bueno,
tú, Percival, ¿cómo lo has visto? Porque estamos viendo también, esto es que es muy grave. A mí me gustaría recordar, lo hacía en el editorial, el contexto, porque todo esto parte de una filtración previa, hay que recordarlo. Una filtración previa que se produce en un contexto muy particular, febrero-marzo del año 2024, cuando salta el caso Begoña. Exactamente, esa es la clave. Del asunto. El salto Begoña. Y de repente resulta que en Fiscalía se dan cuenta de que hay un fiscal, Julián Salto, que lleva un caso de fraude fiscal, como lleva muchísimos, miles. Y el 5 de marzo presenta denuncia. Presenta denuncia porque era un posible delito fiscal. Ya saben ustedes que si lo que te reclama Hacienda supera los 120.000 euros, es delito fiscal. Pasa directamente a Fiscalía. Bueno, pues el fiscal, como no puede ser de otra forma, presenta la denuncia correspondiente para iniciar la investigación. ¿Y qué es lo que pasa? Que 2 días después, el día 7 de marzo, 2 días después de presentar la denuncia, 2 días después, la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, solicita la denuncia. Se la pide y se la reenvía al fiscal general del Estado. Y Julián Salto, el fiscal que estaba llevando el caso, se sorprende. ¿A qué viene tanto interés de una denuncia de Chinchinabo que es muy corriente, que no tiene nada especial? Así lo explicaba Julián Salto en el juicio. Parecía en principio un fraude fiscal que se iba a investigar, un fraude fiscal más que se iba a investigar. Yo el 8 de marzo pregunto a qué viene este repentino interés de un asunto que en principio no nos sonaba que fuera de dación de cuenta, y me dicen que es que el implicado, el administrador de Más Work Cremona, el señor González Amador, pues mantiene, yo lo desconocía, evidentemente no hay ningún dato ni en el expediente tributario ni en la denuncia nuestra, que el señor González Amador mantiene una relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esto se lo dice su decana, ¿verdad? Sí, me dice la fiscal decana. Sí, yo le pregunto porque supongo que ya habrá hablado con la fiscal jefe y yo le pregunto qué pasa. Entonces me comenta este asunto. Resulta, ¿a qué viene tanto interés? ¿Por qué me piden este caso? ¿Por qué me están pidiendo información sobre este presunto fraude fiscal? Porque es el novio de Ayuso. Esto sucede el 7 y el 8 de marzo. ¡Qué casualidad! Cuando ya la Fiscalía General del Estado ya tiene este expediente sobre la mesa, resulta que 4 días después, el 12 de marzo, y aquí es donde arranca el tema, el 12 de marzo, el diario de Ignacio Escolar, muy próximo al gobierno, publica que el novio de Ayuso está siendo investigado por fraude fiscal. Y ahí comienza todo, Percival. Bueno, es que es absolutamente clave lo que acabas de decir. Nada se entiende de lo que está ocurriendo en este juicio si no se parte de esas fechas de febrero y marzo del año pasado, que es cuando el Confidencial empieza a publicar noticias que implican a Begoña a finales de febrero del año pasado en negocios, digamos que poco éticos. Sus relaciones con el Barrabés, sus cartas de recomendación a Barrabés, que después se iba millones de euros de Red.es, etcétera. Y es exactamente en ese contexto cuando se está señalando a la mujer de Pedro Sánchez, cuando de repente al fiscal general le importa ganar el relato político en relación con este caso de la pareja de Ayuso. Y hago referencia al relato porque, y ya enganchando con el juicio de esta semana, yo no sé si van a condenar al fiscal. Ahora, que su relato no se sostiene es una evidencia, vamos, como la copa de un pino. Es que no hay por dónde defender su relato. Vamos a ver, es que fundamentalmente, ¿cuál es su relato? El relato es que la carta esta, de la cual se le acusa de haber filtrado a la prensa, que envió el abogado del novio de Ayuso, supuestamente llevaba circulando durante una semana antes de que él la filtrase. Eso no tiene ni pies ni cabeza, lo acabamos de oír, porque si estuviese circulando libremente, ¿a qué vendría que el fiscal general a las 9:30 de la noche exigiese que un fiscal saliese de un partido de fútbol para que le mandase esa carta? Si era de dominio público, no había ninguna razón para insistirle tanto al fiscal del fútbol que se lo mandase. Más aún, si, como hemos oído también, uno de los íntimos amigos del fiscal general era un periodista, el de Diario.es, que tiene una relación desde hace 22 años. Oye, se lo podía haber pasado él directamente. Pues no, resulta que se lo tiene que pedir a un fiscal que lo saca de un partido de fútbol. Y después, muy importante,
esa carta llega a Moncloa, que es esta Pilar Sánchez Acera, que es la jefa de la jefe de gabinete. Cuando se le pregunta cómo le ha llegado, dice que un periodista, pero que no se acuerda de qué periodista. Pero vamos a ver, si no te acuerdas, ¿cómo sabes que era un periodista? Si es que no tiene por dónde pillarlo. O sea, sabes que ha sido un periodista, pero no sabes qué periodista ha sido. Y además, ¿desde cuándo los periodistas les dan exclusivas a los políticos? ¿Desde cuándo filtran los periodistas documentos a los políticos? Es exactamente al revés. Es exactamente al revés. Y además, hete ahí que cuando llama a Lobezno para que lo saque en la asamblea, él dice no, que tiene que salir un medio de comunicación. Y entonces ella se lo pasa a un medio de comunicación y lo publica. O sea, otra vez el mundo al revés. Si lo tenía un medio de comunicación y se lo pasa a ella, ¿por qué después ella se lo tiene que pasar a otro medio de comunicación para que lo publiquen? Es que no tiene ningún sentido, nada de lo que están diciendo tiene ningún sentido. Entonces, insisto, el relato se les ha caído y esta semana se les ha caído absolutamente, no hay por dónde cogerlo. Fíjate, 12 de marzo, pongámonos en esa fecha, 12 de marzo del pasado año. El diario publica esta información. El novio de Ayuso, investigado por fraude. Ya el gran escándalo. Ya tiene la baza el PSOE para tapar el caso Begoña y pedir la dimisión de Ayuso, que es su gran objetivo. Ya lo tiene. Bueno, y ahí comienza pues lo que funciona en política. Claro, empiezan, las respuestas, tal, no sé qué. Al día siguiente, El Mundo, por la noche, a las 9:30, publica otra información, que es, digamos, que el origen del juicio. Una información en la que dice literalmente que la Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita 2 delitos fiscales. Es la Fiscalía la que pide un pacto a González Amador. 5 minutos después de que saliera la información del Mundo, es cuando García Ortiz empieza a levantar el teléfono y decir: hay que ganar el relato, esto no puede ser, pasadme los correos. Y es cuando molestan al fiscal Julián Salto, que el pobre estaba viendo un partido de la Champions en el Metropolitano del Atlético de Madrid y en su vida le había pasado algo similar. Oye, que me llama el fiscal general del Estado, pásame de inmediato todos los correos. Pero oye, que estoy en un partido, no te los puedo pasar mañana. No, ya. Total, que le pasa los correos esa misma noche. Los correos llegan a la cuenta personal del fiscal general del Estado a las 10 de la noche. A las 11:30, la SER publica la información. Vaya, qué casualidad, tú. A las 11:30, 1 hora y media después. ¿Sabéis quién se negó a que le filtraran, a que le pasaran los correos a Álvaro García Ortiz? Pues la fiscal jefe de la Comunidad de Madrid, la señora Lastra, que así lo decía, lo explicaba en el juicio. Y en cuanto colgué, llamé a Pilar Rodríguez, claro. ¿Y qué le dijo doña Pilar? Y entonces me dijo, le dije, acabo de hablar con Julián y ya me ha dicho que nos ha mandado los correos. Y entonces cuando me dijo, sí, yo ya se los he mandado al fiscal general, claro, yo me quedé pasmada. ¿Y le dijo usted, Pilar, por favor, para qué le pasas los correos, los van a filtrar? Es que a esas horas no sé yo si era el momento de andar mandando correos. ¿Le dijo lo que he dicho? Se lo dije literalmente, Pilar, los van a filtrar. Y además dije, por favor, Pilar, no hagas nada, porque ya cuando había hablado con ella dije, deja que me ocupe yo, porque ella me dijo, me está llamando Álvaro a la vez. Dije, Pilar, si yo lo entiendo, que te llama Álvaro, que es el fiscal general, y por supuesto tienes que atender lo que te diga el fiscal general, pero es que acabo de hablar con él y hemos quedado que hago yo la nota que me ocupo yo de hacer la nota de prensa. Y dejé que se fuera a su casa, porque creo que estaba en el despacho, que se fuera a su casa y que no hiciera nada. Nada más. Se lo dije varias veces. Bueno, pero no le hizo caso. Pilar Rodríguez, la fiscal jefe provincial de Madrid, le pasó los correos al fiscal general del Estado. Y después, apenas hora y media después, aparece en la cadena SER. Y la cadena SER tenía información muy curiosa, porque tenía acceso al contenido del correo, de este correo que era privado, insisto, entre abogado y fiscalía. Y no solo eso, la SER adelanta que la Fiscalía estaba preparando una nota de prensa. Atención. Lo de la web, que de hecho yo lo oí en Hora 25. Como a I20 o así, Miguel Ángel Campos salió el adelanto ese que hacen antes de entrar en su momento en Hora 25, que fue el que anunció que dio el contenido de los correos, y además es que dijo que nos quedamos impactados, por eso me mandó Íñigo. La Fiscalía en estos momentos prepara una nota. Algo que usted no sabía. No. De hecho, que era la que la iba a preparar, ni Íñigo ni yo la estábamos preparando, con lo cual nos quedamos los dos. El periodista de la SER
sabía que la Fiscalía estaba preparando una nota antes de que la responsable de hacer la nota lo supiera. ¿Qué cosas pasan, Rebeca? Es que hay periodistas que son mucho más periodistas que otros, supongo, porque claro, yo también desde la experiencia de algunos años, siempre, o sea, no esto de, bueno, hay un caso del que se habla. No, siempre nos filtran a nosotros las noticias. Nosotros nos limitamos a publicarlas. Jamás he conocido un caso hasta ahora de lo contrario, de periodista que filtra a la Fiscalía una información, pero hasta tal punto que lo que tú dices, que para el fiscal general es mucho más, o sea, hubiese sido mucho más fácil y más productivo y muchísimo más rápido haber llamado al periodista conocido, ¿no? Por lo visto, que llamar al fiscal que había recibido el mail. No se sostiene el relato. Lo que pasa es que no necesitan que se sostenga el relato. Quiero decir, esa es la diferencia entre que debería de ser lo que contabas tú antes, Miguel Ángel, son las pruebas, son los hechos. En un juzgado no se puede, o en un juicio no se puede atender al relato, se debería de atender a los hechos probados. Pero es que yo ya no sé, quiero decir, porque es que ellos no lo necesitan ahora mismo, no necesitan que el relato se sostenga. Se puede sostener sobre el éter, por lo visto. No, porque están es como lo que decíamos, periodistas que salen diciendo, ayer salieron en tromba como si fueran estorninos diciendo... aquí se debería de acabar el juicio. O sea, porque esto ha sido tan contundente visto que para sentencia. Ya está, visto para sentencia. Paren ya. Porque ha salido un periodista diciendo, yo sé que no ha sido, pero no puedo decir quién ha sido, pero lo sé. Y eso les parece una prueba contundente. Entonces, claro, yo estaba leyendo eso y decía, no puede ser, no me lo puedo creer. Pero no, había un montón de gente diciendo y discutiendo, no, vas a saber tú más que... No, si yo no sé mucho más y me encantaría saber mucho más de lo que sé, que por lo visto tampoco es necesario, ¿no? Para decirlo. Pero es que, claro, a mí me llama mucho la atención el hecho de que, claro, dicen los periodistas que han declarado en el juicio, no, si nosotros ya teníamos acceso al contenido, no al mail, al contenido del mail días antes. Vale. Si tenían acceso al contenido, pues ese mail lo ha mandado una persona y lo ha recibido otra. Es decir, que es tan fácil como si en ese momento en el que hay un mail que se escribe y un lugar donde se recibe, y eso es lo que hace que lo saquen. Para empezar, si solo han podido ser entonces esos dos los que han hablado con el periodista, si le ha llegado a él antes que a la Fiscalía, antes que al fiscal general, antes que a todo el mundo. Eso es tan fácil como que solo pueden haber sido esas dos personas. Y yo juraría entonces que no ha sido, obviamente, el abogado del novio de Ayuso el que se lo ha mandado. Entonces nos quedaría un sospechoso. La Fiscalía. Que es la Fiscalía. Ya está, ahí se acabaría la historia. Pero es que además lo que no es creíble es que tú recibas ese mail, que sabes que es oro puro si eres Ignacio Escolar, recibes ese mail que es oro puro y dices... Bueno, lo voy a guardar unos... Lo meto en un cajón. Porque no voy a publicar el exclusivón de mi vida. Porque para que vamos a esperarnos un poquito. Vamos a esperarnos un poquito. ¿Qué prisa tenemos? ¿Qué prisa hay? Claro. Y otra dato importante, claro. Resulta que ahora el contenido del mail circulaba días antes, lo tenían varios periodistas, etcétera, y no lo publican. Vale, de acuerdo. Pero curioso, o sea, lo tienen los periodistas y no lo tiene el fiscal general del Estado, que tiene que remover Roma con Santiago, molestar al fiscal Salto, sacar gente del partido para tener acceso al mail. Pues claro, al final, yo es que a mí me ha gustado mucho, coincido con Miguel Ángel, la declaración de Lastra ha sido contundente, brutal, ha sido, definitiva, demoledora. Entre otras cosas, esta perla donde dice cuál es su opinión al respecto. No, lo primero que me entra es una llamada a las 9:10 de la mañana, creo, del fiscal general del Estado. ¿Y qué le dice? ¿La coge o no? Sí, le cogí la llamada, creo que no le di ni los buenos días. Le dije, ¿has filtrado los correos? ¿Y qué le dijo? Eso ahora no importa, hay que sacar la nota cuanto antes. Íñigo no quieres, ya me dijo que Íñigo no quería sacar la nota y que había que la nota tenía que salir ya. Le pregunta a Lastra, atención, hilemos con el corte anterior. Lastra diciéndole a la fiscal provincial de Madrid, Pilar, no le des los correos al fiscal general del Estado, porque fue Pilar la que llamó a Julián Salto en el partido para reclamarle los correos. Pilar, no se los des. Y al día siguiente, cuando ve el contenido del correo publicado, lo primero que le dice al fiscal general, has sido tú. Has filtrado los correos. Y lo mejor, la frase de este juicio, para mí, o del caso, hasta el momento. El fiscal general del Estado diciendo,
eso, querida, ahora no importa. Ahora ya no importa. Una confesión. Es cine, es cine. Es como si yo, Rebeca, a ti te digo, tú has asesinado a Pércido. Y yo te digo, dices, ahora no importa. Eso no ahora importa. Lo importante son los bombones. O sea, exacto, lo importante son los bombones. La reacción normal de cualquier persona inocente es, ¿pero qué dices? Ya. Oye, no, me estás acusando de algo muy grave. No, querida, Bueno, eso ahora da Es igual. que, y además, volvamos a lo del relato. Es que eso es muy importante, Manuel. ¿Cómo actúa alguien inocente? Pues eso, no dice, eso ahora no importa, y no borra su mail, y no borra su correo, no borra su teléfono móvil. Es que yo de verdad no puedo dejar de subrayar la importancia que tiene eso. Un fiscal general, que es el defensor de la legalidad en España, máximo defensor de la legalidad, actuando como un mero delincuente borrando pruebas. Eso ha sido el comportamiento básico del fiscal general. Y si ahora puede decir, o sea, y si ahora hay WhatsApps y hay mails, es en perjuicio de lo que hizo, o sea, en perjuicio de lo que hizo el fiscal general, porque la que le mandó los WhatsApps sí que los tiene, no los borró, que es la Pilar Sánchez Acera esta. Es decir, que el comportamiento del fiscal general ya de por sí corrompe a la fiscalía, porque cuando tú te comportas como un delincuente, corrompes la institución que representas. Y eso es lo que nos lleva aquí, y eso es lo que rompe su relato también. Y por cierto, esta fiscal de la que estamos hablando, progresista, ¿eh? Progresista. Lastra era progresista. Pero Lastra era progresista. O sea, ahora esto ya no no. es una pelea ideológica entre fachas y... No. Lastra era progresista de la Unión Fiscal de Progresistas. Pero fijaos, es un comportamiento muy habitual, ¿no? De gente inocente. O sea, te acusan de algo tan grave como eso y dices, eso ahora no importa, hay que sacar la nota cuanto antes. Segundo indicio contundente. Tú eres inocente y borras las pruebas que garantizan... Y eliminas tu mail privado. Y verifican tu inocencia. Bueno, pero ¿para qué borras nada si eres inocente? Al revés. Al revés, manténlo todo, porque precisamente es lo que te va a demostrar, lo que te va a permitir demostrar tu inocencia, Miguel Ángel. Efectivamente, es que yo creo que eso además hay jurisprudencia de que es una prueba de cargo más. Es decir, a ti te están acusando de una filtración de correos electrónicos y tú borras de forma compulsiva 2 teléfonos móviles, la plataforma, la nube, tu correo electrónico personal. O sea, era como ya adictivo, era una cuestión adictiva, ¿no? Adicto al borrado, o sea, de una forma compulsiva, ¿no? Eso ya de por sí es una prueba incriminatoria, o sea, es que no van a encontrar la prueba de que le filtró el correo, ya el hecho de que tú borraras todo ese soporte donde venían las pruebas ya es una prueba de cargo de que has sido tú el que lo ha filtrado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, simplemente por poner el contexto, hay 3 días de filtraciones. Hay 3 bloques de filtraciones. Día 12 de marzo, publicación del diario.es de la investigación Alberto González Amador. Ese día no se investiga. Segundo día, 13 de marzo, en la tarde-noche, cuando El Mundo saca esa información que has leído antes, varios medios de izquierda, todos cercanos al gobierno, publican varias informaciones para desmentir supuestamente al diario El Mundo. Esa es la primera parte de la filtración que se investiga y son varios medios. O sea, esto de que porque el otro día este periodista del diario.es ha dicho que no, que a él no se lo filtraron y que además él sabe quién es, pero que no lo va a decir porque es, en fin, tiene un dilema moral. Un dilema moral, efectivamente. O sea, que uno de los 5 no haya sido el que le ha pasado la filtración no significa que a los otros 4 se lo hayan pasado. En segundo lugar, y ya para acabar, el tercer día es la nota de prensa. Y la nota de prensa, eso sí se investiga también, porque incluyeron textuales de los correos electrónicos. Y como yo decía antes, ahí eso Álvaro García Ortiz fue el que lo dictó. O sea, que es que no pueden decir, es que Álvaro García Ortiz no ha participado en la filtración. Es que hay pruebas ya, porque ya lo ha reconocido la jefa de prensa. Y un punto muy importante, entre el 13 y el 14 llega Moncloa, que es cuando de repente Pilar Sánchez Acera tiene esa carta. ¿Cómo le ha llegado? Ella dice que un periodista. Claro, que no se lo cree nadie. Tiene toda o sea, desde que lo reclama el fiscal general del Estado y lo recibe Moncloa, pasan horas, simplemente horas. Es que esto es muy importante porque la instrucción del caso concluye que hay 2 filtraciones desde Fiscalía. Una a prensa y otra a Moncloa. Y esto es importante. Y luego, sobre la nota de prensa, también muy importante lo que comentaba Lastra en el juicio. ¿Hacía falta en esa nota de prensa incluir contenidos textuales de un correo confidencial que está protegido por ley? Pues bien,
La fiscal jefe de la Comunidad de Madrid dice que no era necesario. Esta propuesta de conformidad realizada por el letrado defensor reconocía la autoría del señor González Amador en la comisión de 2 delitos contra la hacienda pública por el impuesto de sociedades. Para redactar este párrafo, usted no podía hacerlo sin tener el email, ¿no? Me lo pudo dictar y me lo dictó el fiscal general. Se lo dictó el fiscal general. Claro. Este es el corte de la responsable de prensa de Fiscalía, donde admite que le dictan, esto es importante, le dicta al fiscal general del Estado parte del contenido del mail. Pero en concreto, cuando Lastra dice que no era necesario esto, que no era necesario incluir el contenido del mail, lo explica así Lastra. ¿Qué tipo de nota hubiera bastado para neutralizar esa información incorrecta? Cualquier información que nos supusiera desvelar la estrategia de defensa de un investigado en una causa penal. Es que yo no veía la necesidad de dar tanto detalle, sencillamente con haber dicho que había habido una conformidad porque se había dirigido a nosotros el abogado, no había que dar más explicación, como son la mayor parte de las conformidades. Es decir, ¿hubiera bastado con señalar la información es falsa? Eso es. El procedimiento, en su caso de conformidad, seguiría los cursos. Que se ha seguido es el que se sigue habitualmente en las conformidades penales. Y la información no que se ha dado ninguna instrucción para que se retire por ningún superior del fiscal del caso. Es que era tan sencillo como decir eso. No había que, a mi juicio, no había por qué decir si había reconocido o no había reconocido los hechos. Pues esto es importante. Mientras que el fiscal general del Estado le dictaba el contenido del mail a la jefa de prensa de Fiscalía para emitir la nota, Lastra decía, eso no era necesario. Bastaba con decir que la información no era correcta y punto, no había que revelar nada. Muy brevemente, Almudena Lastra dijo en el juicio que ella era partidaria de hacer no una nota de prensa, hasta una rueda de prensa. Claro, o sea, ella quería máxima transparencia, lo que no quería era delinquir, que es lo que hicieron los otros. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Antes, un recordatorio, una recomendación, porque sigue siendo muy interesante y esta empresa además no para de crecer. Aquí en el radio está en boca de todos. Hablo de Cibislen, que te permite invertir en proyectos inmobiliarios desde 250 euros, ofreciendo rentabilidades de doble dígito y garantías en todos sus proyectos. Yo lo recomiendo. Entrad en cibislen.com e informaos sin compromiso. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia y para seguir con el tema del juicio sobre el fiscal general contamos con Jesús Villegas, que es secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Señor Villegas, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Mi primera pregunta, señor Villegas, por parte de la defensa, y lo hemos escuchado en boca de muchos periodistas, políticos, el propio gobierno, dicen que no hay pruebas para condenar al fiscal general del Estado, que ni siquiera tendría que haber llegado a juicio. Pero que yo sepa, y de ahí la pregunta, no hace falta una prueba contundente. También es posible condenar mediante indicios probatorios, ¿verdad? Bueno, es realmente sorprendente que empiecen a decir si hay pruebas o no hay pruebas, porque eso es algo que corresponde al tribunal que tiene que resolver. Yo no sé si se han sacado en su rato libre el grado en Derecho o si se dedican en su tiempo libre a ejercer de abogados, pero desde luego hablar desde la ignorancia es muy peligroso. Vamos a ver. Si hay pruebas o no hay pruebas, eso es algo que tendrá que determinarlo el tribunal. Pero una cosa es la prueba directa y otra cosa es la prueba indirecta. Una prueba directa es tener una percepción inmediata de lo que está ocurriendo, pues ver al señor fiscal general del Estado filtrando. Pero a esa misma conclusión se puede llegar mediante una serie de pruebas indirectas, que no son propiamente indicios, porque los indicios es propio de la fase de instrucción. Ya estamos en juicio, son pruebas de pleno derecho, como cualesquiera otras. Lo que ocurre es que son indirectas, son como reconstruir un rompecabezas. Esas pruebas indirectas pueden ser, por ejemplo, su propia conducta, que es el hecho de haber borrado los mensajes, puede ser la coincidencia de fechas clave, puede ser las declaraciones de testigos que no lo vieron lo que ocurrió en ese momento, pero que sí vieron lo que ocurrió antes y después. En definitiva, esa es la labor de los jueces. Que vengan a decir que no hay pruebas, pues además de una arrogancia, es una ignorancia. También ha llamado poderosamente la atención en esta primera mitad de juicio, estas 3 sesiones que han tenido lugar desde el lunes al miércoles, especialmente las declaraciones de los periodistas
el miércoles, y concretamente la de un periodista del diario.es, que dice literalmente que él conoce la verdad, que él sabe quién es el culpable, pero que no lo va a decir porque no puede revelar las fuentes. Y lo que me sorprende ha sido la reacción por parte de, también, una vez más, muchos medios de comunicación y políticos diciendo que se acabó el juicio, que con esta declaración ya sería suficiente para cerrar el juicio. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, yo la verdad es que sencillamente no doy crédito. Somos jueces de café. Nos reunimos en el bar, nos ponemos una toga de disfraz por Halloween quizás y todos de repente nos convertimos en magistrados. Mire, la declaración esa tendrá que ser evaluada por el tribunal, pero es simplemente un ladrillo en el edificio total. Y desde luego yo no sé, yo no voy a incurrir en el error que estoy criticando, pero vamos, quiero decir que no creo ni muchísimo menos que todo el juicio se reduzca a eso. A mí me parece que hay otras cosas mucho más importantes, pero como digo, esa es tarea de los magistrados que tienen que dictar la sentencia. También otro de los argumentos que ha sido utilizado para intentar proteger al fiscal general del Estado es el hecho de que estaba persiguiendo la verdad. Es decir, que había hecho lo que había hecho para desmontar una mentira, un bulo. Pero dentro de ese objetivo para desmontar el bulo se incluye la publicación de una nota de prensa por parte de Fiscalía en la cual se incluye contenido literal de un correo confidencial. ¿Esto es tan grave como algunos pensamos? Mira, a mí me parece gravísimo. Quiero decir que para comprender el significado de esto no hay nada más que imaginar que nos ocurrirá a usted o a mí. Pues yo tengo un delito, o no lo tengo, pero me están investigando. Y yo tengo unas conversaciones privadas, no sé por qué se tiene que enterar España entera de eso. Eso, como han dicho los magistrados que llevan el caso, no lo digo yo, puede ser delictivo. De todas formas, a mí lo que me llama la atención es el argumento inicial. Dice, para descubrir la verdad. Hombre, la verdad, en el caso de que esa sea la verdad que él sostiene, no se puede descubrir cometiendo delitos. Además, fíjese, los inquisidores decían, bueno, vamos a descubrir la verdad, y torturaban. Y en un Estado democrático, la búsqueda de la verdad no puede hacerse al precio de convertirse uno en un delincuente. Totalmente. Señor Villegas, creo que el fondo de la cuestión es ciertamente preocupante, porque estamos hablando de algo tan relevante como el derecho a la legítima defensa y el derecho a la presunción de inocencia. ¿Por qué es tan importante el secreto profesional o la confidencialidad de los mensajes entre abogado y fiscalía? Bueno, aquí son varias preguntas. Primero está el secreto profesional, que lo han invocado los periodistas. Pues bueno, eso está reconocido en la Constitución y obviamente usted es un periodista, hay profesionales que lo tienen y eso hay que respetarlo. Pero si estamos hablando de un secreto muy particular, que es el de un abogado con su cliente, mire, eso es algo sacrosanto, eso es algo sagrado en un Estado de Derecho, en una democracia. Porque es que si no, no nos podríamos defender de nada. Imagínese que un señor está hablando con su abogado y le están poniendo micrófonos en la celda donde está detenido. Que, por cierto, eso era lo que ocurría durante la época inquisitorial, porque se ponían a escuchar los inquisidores en la pared al lado, que era lo que estaba diciendo, y bueno, el mismísimo juez Garzón pues tuvo unos problemas muy graves por no haber entendido exactamente cuál era el significado de la confidencialidad entre un abogado y su cliente. Mire, ahí no se puede entrar. Sencillamente, únicamente se podría entrar en el caso de que hubiera indicios que el abogado estuviera utilizando ese secreto para cometer otro delito. Entonces sí, pero si lo único que está haciendo el abogado, como aquí ocurre, como ocurre en la inmensa mayoría de los casos, es defender a su cliente, tú no puedes penetrar en ese recinto que es sagrado, que es inaccesible, porque entonces todo el derecho de defensa, toda la justicia, toda la democracia se derrumba. Jesús Villegas, secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Un auténtico placer. Gracias. Adiós. Pues a mí me interesa mucho, sobre todo, al que acaba de hacer referencia, que es la protección de las fuentes, al que nosotros podemos acogernos o no. Quiero decir, esa es la diferencia entre ese secreto profesional, quizá. Dicho lo cual,
Es un derecho y es necesario, porque muchas veces una manera de llegar a poder fiscalizar al poder es que haya personas que tienen acceso a una información que es de interés público y que podría tener un prejuicio para ellos, un perjuicio para ellos, el que se supiera que han sido ellos quienes han hecho llegar o que se pudiera llegar a hacer pública esa información que es necesaria que tengamos el público. Entonces está muy bien que podamos proteger a las fuentes. Dicho lo cual, esa protección no implica que nosotros creamos en la palabra de nuestras fuentes a ciegas y que porque venga alguien y nos diga yo sé esto, lo vayamos a publicar. Al contrario, le pedimos que nos dé pruebas sobre las que apoyar esa información y nosotros lo que haremos es proteger su identidad. Pero podremos aportar un montón de pruebas que apoyan eso que estamos sosteniendo y que estamos diciendo que es esa verdad. Entonces, este dilema moral que nos planteaba este periodista es absolutamente falsario. O sea, él puede perfectamente proteger la identidad de su fuente aportando ese mail que recibió y que puede tachar perfectamente, que alguien, yo que sé, un notario, me lo invento, certifique que ese mail es cierto, que se recibió en esa fecha, que se recibió de esa persona de esa manera, protegiendo su identidad. Puede aportar todas las pruebas que se le aportaron. Quiero decir, hay muchas maneras de proteger a la fuente y al mismo tiempo dejar claro que lo que tú dices es cierto. Lo que no es, desde luego, ese derecho es un acto de fe. No se nos puede exigir que porque entonces es que sería tan fácil descongestionar la justicia como llevar periodistas a todos los juicios. O sea, es que no hay por dónde coger esa afirmación. Bueno, madre mía, nos convertiríamos, estaríamos demandadísimos. Oye, yo estoy dispuesta a facturar. Bueno, fijaos, porque esto viene a cuento de qué, que para mí es la gran declaración en la que se está apoyando la defensa para, decir que el fiscal general del Estado es inocente, que aquí ya se ha acabado el juicio. Hemos escuchado a periodistas, a políticos. No, ya está, se acabó el juicio. Los periodistas dicen que tenían acceso al correo antes de que tuviera acceso el fiscal general del Estado y que se lo filtró otro, no se lo filtró el fiscal general. Bueno, pues ese es la estrategia, el núcleo de la estrategia de defensa de Álvaro García Ortiz. Y concretamente, atención a esta declaración en el juicio. Periodista del diario, José Precedo, decía esto. Y si quiere puedo añadir que en 22 años de carrera, Álvaro García Ortiz no me ha pasado un papel nunca. Y nunca es nunca. Y aquí tengo un dilema moral bastante gordo, que tenemos todos los periodistas muchas veces, que es que yo sí sé quién es la fuente de esta historia. La sé. No la voy a decir por secreto profesional. Bueno, una cosa es que no la diga, pero otra cosa es que no nos amenace con que la sabe. Porque... No, yo digo que no amenazo a nadie. Digo que está el dilema moral de que hay una persona a la que se le pide cárcel que yo sé que es inocente porque conozco la fuente, pero no puedo decir mi fuente. Es un dilema moral, no es ninguna amenaza. No hay dilema moral. Es una chulería. ¿No? Es que no hay dilema moral. Es una chulería de libro. A mí me parece... A ver, si analizamos bien la frase... Me parece una absoluta inmoralidad. Es decir, yo sé la fuente. Pero no yo sé que el fiscal general es inocente. Pero ahí te jodas. El dilema moral... Ahí te jodas. Yo el único dilema moral que veo ahí es, ¿tengo los santos huevos de salir y decir esto en un juicio o no? O sea, ese es el único dilema moral que veo yo que puede tener. Yo estoy de acuerdo con Rebeca. Hay formas de dejar claro que este no ha sido el que lo ha filtrado, aportando algún documento tal y cual, y tal. O sea, es que este hombre que relató que le conocía a Álvaro García Ortiz de Galicia, de la época del Prestige... Desde el año 2003. Que el fiscal general le invitó a un kebab. Qué buena otra gente. cosa, No puede haber hecho hecho nada. Me invitó a un kebab. Inocente. Le ha invitado a un kebab. O sea, era un relato enternecedor, pero ahora bien, te vas para adentro, macho. O sea, pues sinceramente creo que hay formas, como decía Rebeca, de desmontar o intentar desmontar que él no ha sido el que está detrás de tu filtración. Lo vuelvo a hacer hincapié, que hubo muchas, que es que porque una no haya sido él no significa que las otras 5 que se están investigando haya sido él. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hay formas de dejar claro que no te la ha pasado. O sea, imaginaos un email que viene del Ministerio de Justicia. No dices quién ha sido, pero tú tachas el tal y pones justicia, punto no sé qué. Y la fecha, pues y pones la fecha, muy importante, que fuese previa. Fecha y hora, eso la exoneraría. Claro.
Aquí incluso las horas en según qué filtración es importante. Totalmente. Exacto. Entonces tú puedes perfectamente certificar, aportar ese mail a algún lugar que dé fe de que eso es así, por medios, no sé, seguro que hay un informático que puede comprobar. Claro. O sea, Sí, hay gente que sabe hacer cosas, yo no, pero no tienes por qué revelar la fuente, pero puedes mostrar que recibiste la documentación en tu Claro. WhatsApp 6 días antes o en tu correo electrónico, porque de alguna forma habrá tenido acceso a esa información. Fijaos, a mí me gusta mucho el argumento que utiliza el juez Teo en redes sociales, en Twitter, que dice: un periodista en cada juicio afirmando con contundencia que el acusado es inocente, pero que no puedo revelar mis fuentes, y se acababa con el atasco en la jurisdicción penal en 2 días, hombre. Así es. Ya está. Y se nosotros acabó. nos podríamos sacar un sobresueldo. Bueno, que no va veas, mal. estaríamos demandadísimos. Y por cierto, ¿qué periodista, Miguel Ángel, tú que estás en tribunales, qué periodista aguanta la exclusiva de su vida durante 6 días? Es decir, Mira, tienes el correo y no lo publicas. Aguanta 6 días, Manu, y a mí de lo que más me llamó la atención es que una vez lo han publicado todos, dice que la fuente no le dejaba todavía y que le tuvo que convencer para que le diera el ok. Si lo había publicado todo el mundo, vamos a ver, los que somos periodistas y nos hemos visto en esa tesitura, mira, dice, oye, que lo han sacado ya 3, lo saco. Y la fuente no te va a decir nada, te va a decir, hombre, pues claro, ya da igual, ya lo ha sacado todo el mundo. Y dice que él todavía tuvo que convencer a la fuente porque no le dejaba, no sé qué. Otro dilema moral. Otro dilema moral. O sea, es que esto es alucinante. Y luego me gustaría destacar la superioridad moral de la izquierda en todos los ámbitos. Ámbito político, ámbito mediático. Parece que cuando un periodista de izquierdas dice que esto ha sido así, los demás no tenemos derecho a rebatirlo porque lo ha dicho un periodista de izquierdas y esto va a misa. Ya está bien, ya está bien. Todos tenemos el mismo derecho, todos tenemos la misma credibilidad, seamos de la fachosfera, de las ondas fachas o de lo que queráis. Todos tenemos la misma credibilidad y me da igual un periodista que esté en un medio de derechas que en un medio de izquierdas. O todos mentimos o todos decimos las verdades y uno no es superior a otro porque esté en el diario.es, en El País, en La Cadena. En La Sexta. O en La Sexta. O sea, ya está bien. Que por cierto, que aquí se confunden los términos. El periodista tiene el derecho a no revelar sus fuentes. No tiene la obligación. No hay obligación. Y más aún en un caso de estas características. Es decir, tú sabes que es inocente, pero no lo voy a revelar. Te fastidias, amigo. Percival. Bueno, dejadme añadir un punto más que no hemos hablado hasta ahora que me parece importante. Es, ¿quién está defendiendo, aparte de algunos periodistas, al fiscal general del Estado? ¿Una subordinada suya, una fiscal y una abogada del Estado? Es decir, los medios del Estado se están utilizando para defender al fiscal general del Estado. Oiga, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y además con unos argumentos, porque la abogada del Estado, en su alegato inicial, básicamente puso en duda la legitimidad del Tribunal Supremo para juzgar al fiscal general del Estado y que todo había sido una farsa y que todo había sido inventado. O sea, lo cual, por cierto, ya avanza el discurso que van a repetir las terminales mediáticas. Cuidado con eso, ¿eh? Exactamente. Como condenen al fiscal general del Estado, ya sabemos por dónde van a ir todos estos. Porque es su discurso, que hay jueces que hacen política, deslegitimar el Poder Judicial en general, que además tiene mucho que ver, Miguel Ángel, con lo que decías ahora mismo, ¿no? Lo de la superioridad moral de la izquierda. ¿En qué se basa en gran medida la superioridad moral de la izquierda? En que lo que ellos digan es cierto, ¿no? Ellos imponen la verdad. Y entonces, claro, ¿qué es esto de que un sistema judicial, que de un juez pueda decir él lo que es la verdad? ¿Pero qué es esto? No, hombre, no, soy yo, que soy de izquierdas, que tengo un carnet del PSOE o de Podemos, quien dice que es la verdad. Entonces, cuando hay un conflicto tan duro como el que está viendo ahora mismo, en el que la izquierda tiene un relato y la justicia puede tener uno que es absolutamente contrario, la izquierda va a ir con todo como se le contradiga. Porque claro, lo que se está poniendo en duda precisamente es su capacidad para imponer su superioridad moral y su verdad. Ya veremos, ¿no? Ya veremos cómo acaba esto. Pero, insisto, le están defendiendo al fiscal general los medios del Estado, se lo estamos pagando todos los españoles, su defensa. ¿Pero por qué? Estos que son tanto de servicios públicos y critican la privatización de los servicios públicos, oiga, esto es una privatización de libro de servicios públicos en favor del fiscal general del Estado. Pero atención al argumento que está siguiendo, la estrategia que está siguiendo la izquierda, política y mediática. Ya lo estamos viendo. La declaración de Precedo, ya está, ya no hay juicio. Vamos, es que si al Tribunal Supremo se le ocurre condenar a Álvaro García Ortiz, son prevaricadores, estarían prevaricando, pero si lo absuelven,
¿El prevaricador quién es? El juez instructor. Hurtado. Es decir, es un win-win de manual. Alguien ha prevaricado. Porque García Ortiz es inocente y no cabe otra posibilidad. Es inocente. En fin. Luego, por cierto, y terminamos este bloque con el tema del fiscal general. La filtración a la prensa, vale. Y la filtración política. La filtración a Moncloa, a Pilar Sánchez Acera, la directora del director de gabinete de Pedro Sánchez, que tiene acceso al correo completo, no al contenido, al correo completo. ¿Y a quién se lo pasa? A Juan Lobato, en la mañana del día 14, después de que la noche anterior la SER hubiera filtrado el contenido del mail. Se lo pasa a primera hora. Juan Lobato, que es técnico de Hacienda, que un poquito de derecho sabe, dice, oiga, esto es información confidencial. ¿De dónde ha salido esto? Más que nada, importante el matiz, más que nada porque se puede pensar que a lo mejor sale de Fiscalía. Esto lo dice el propio Lobato. Y entonces Pilar Sánchez Acera dice, lo voy a gestionar. Y pocos minutos después aparece ¿dónde? En el plural, hombre. ¡Qué casualidad! Y a continuación, Sánchez Acera vuelve a escribir a Lobato. Juan, ya está. Estate tranquilo, que ya lo puedes utilizar. Que casualmente lo han publicado. Casualmente lo han publicado. Ya está, utilízalo. Bueno, y ahora viene la gran pregunta. ¿Quién le pasó el correo completo a Pilar Sánchez Acera? A mí me viene de un medio de comunicación. ¿De cuál? Pues es lo que no puedo recordar. No puede recordar. No puedo recordar. Los medios de comunicación no tienen WhatsApp. Los periodistas sí. Sí. ¿Qué periodista? Bueno, no puedo recordar de qué medio era el periodista que me realiza ese envío. Pasaron 8 meses desde que yo, en una mañana del 14 de febrero, hago un envío al señor Lobato, hasta que él, el 24 de noviembre, me realiza me hace una llamada en la que me dice que esa conversación en cuestión la había llevado a un notario. De hecho, yo le pregunto que cuál era la conversación, porque no pensaba que me iba a llevar una conversación que durante 8 meses no me dijo nada. Y eso es por lo que en 8 meses no he podido, o sea, ya me había olvidado, la verdad, que bastante del tema, y luego no he podido comprobar quién fue la persona. Ya lo he comentado, que cambié de puesto de presidencia, del gabinete de presidencia al ministerio, y ahí tuve un cambio de terminal. Bueno, 2 claves de la declaración de Pilar Sánchez Acera. 1. No puedo recordar. A mí cuando me dicen, oye, dime quién te pasó, a dónde fuiste a comer la semana pasada. No se me ocurre pensar, no puedo recordar. Digo, no lo recuerdo. No lo recuerdo. Efectivamente. Pero eso de no puedo recordar me suena a no me dejan recordar. Total. Ese es el primer punto. Segundo punto, sería la primera vez en la historia del periodismo que un periodista, teniendo una exclusiva, en lugar de publicarla, se la pasa a un político para que a su vez se la pase a otro medio de comunicación. O sea, el negocio que hizo el periodista. Negocio. O sea, el periodista se lo da a Sánchez Aceras y después lo ve en un medio rival. Pero bueno, soy yo el que le pasa la información a Pilar Sánchez Acera y vaya cabreo me cojo. Y además, es que no hay quien se lo crea. O sea, te han dado un exclusivón de tal tamaño que se lo vas a dar a tu portavoz en la Asamblea de Madrid para que le pegue un guantazo a Ayuso y no te acuerdas quién te lo ha dado. Pero ¿quién se lo cree eso? ¿Pero quién no hay quien se lo crea. Miguel Ángel. Simplemente, no podemos creérnoslo. Cuando comenzó esta investigación, yo siempre dije desde el principio, había la rama fiscal y la rama política. El pobre juez Hurtado, que le han dado hasta en el carné de conducir, empezó un poquitín a indagar la rama política, le empezaron a crujir más y al final se quedó a las puertas. Nunca sabremos la rama política, es decir, la línea Lobato, Sánchez Acera, Óscar López, Pedro Sánchez. Nunca vamos a saber esa línea porque al final el juez Hurtado se quedó a las puertas y nos quedaremos siempre con esa incógnita. Pero desde luego, escuchando lo que dice Sánchez Acera y como decía Manu, el no puedo recordar, ¿cómo que no puedo recordar? O sea, ese concepto de no puedo recordar es para analizarlo. ¿Cómo que no puedo recordar? Además lo repite varias veces. O sea, es como diciendo, es que si lo recuerdo me va a caer la del pulpo, ¿no? O sea, entonces no puedo recordar. Además ella se reía. O sea, tú le ves la cara, está sonriendo,
está como diciendo, me estoy riendo en vuestra cara, ¿sabes? Yo creo que era un poco era risa de nervios, pero luego también otro detalle importante, no puedo recordar, es que luego cambié de móvil. Oye, ¿os ha pasado alguna vez? Porque todos hemos cambiado de móvil. Todos. A mí no se me ocurre borrar todo. Yo tengo todo, mi vida entera está en el móvil. Exacto. No se me ocurre borrar, cambio de terminal, pero borro los mensajes, los contactos, los correos, lo borro todo. Hombre, oiga, no sé, lo traspasas, ¿no? Sobre Digo yo. todo cuando tienes una profesión político, cuando eres periodista, cuando tu agenda entera, hoy en día va aquí la vida. Exacto. O sea, tienes toda tu agenda, tienes todos tus contactos, tienes... Todo. De hecho, muchas veces yo lo utilizo incluso para, en lugar de archivar en algún sitio cosas, está aquí. Es decir, Todo. si no puedes recordar, vas a tu móvil, precisamente. O sea, que ya te preocuparás de que si cambias de terminal no se pierda todo en el éter otra vez. Pero nada. Pero esta gente con una alegría. Además, a mí me hace mucha gracia, y no lo hemos comentado antes, es un segundito y no quito más tiempo, pero a mí me hace mucha gracia que todos se acogen a lo de todo eran protocolos de seguridad, pero luego una cosa brutal como es ese mail tan famoso, dices que te lo manden a tu correo de Gmail, ¿no? Que es como... Y luego lo borras también por seguridad, pero de entrada la seguridad es como más laxa, ¿no? Es como, no, yo qué sé, díctamelo, ¿sabes? Que ya apunto yo con boli. Que esa es otra. El fiscal general del Estado, uno de los argumentos que utilizó es que había un protocolo, que ya se ha demostrado que no hay protocolo, lo ha dicho la responsable de los no protocolos. No hay protocolo. Y en segundo lugar, dice, no, pero es que había información sensible de terceros. Narices, pues borra la información sensible de terceros y deja las pruebas que te permiten garantizar tu inocencia. Oye, pues no. Aquí se cambia de terminal, se borra todo. Y ya está, Borramos mails privados, valores de fábrica. O sea, todo. En fin, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más temas porque esta semana también se ha producido una auténtica bomba política, la dimisión de Carlos Mazón al frente de la Comunidad de Valencia. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Segunda gran noticia de la semana. Carlos Mazón, presidente de la Generalidad Valenciana, de la Comunidad Valenciana, dimite pocos días después de que se celebrara ese funeral de Estado, que yo creo que habría que inventarse otro término, porque si no era un funeral, sería un homenaje, pero no un funeral, no. Era un funeral. Y encima en Valencia tenemos una catedral preciosa, tenemos San Nicolás, que es como la Capilla Sistina en España, tenemos, o sea, es que cualquier cosa habría sido mejor que eso que se hizo, porque es que Valencia es preciosa y tiene sitios preciosos. Yo es que como valenciana estoy indignadísima. Totalmente. No, pero además, que ahora vamos a entrar, pero yo creo que además el tema del funeral de Estado, con toda la polémica de las asociaciones de víctimas reclamando que no fuera Mazón, los gritos, todo perfectamente medido. Tan solo retransmitía Radio Televisión Española. Se ha filtrado, se ha dicho que todo estaba muy medido, que las asociaciones de víctimas más críticas con la gestión de Mazón las pusieron en primera fila, cerca de Mazón, para que lo pudieran insultar con alegría. Y luego para que se escuchara bien, ¿verdad?, los insultos y demás. Yo creo que era una trampa para elefantes. Y cayó, como suele caer el Partido Popular en este tipo de trampas. Porque, oye, si organizan un homenaje en tu comunidad autónoma y tú eres el máximo responsable de la Generalidad, narices, pinta algo, ¿no? Dices, oye, yo voy, pero lo vamos a organizar, lo voy a organizar yo. O voy a organizarlo. Claro, pero el PP ya sabes que si no cae en la trampa, la monta él. Quiero decir, monta sola. La monta sola. Entonces, no sé yo si no ha sido casi hasta mejor. Es que a eso vamos. Dimite Mazón el pasado lunes. Curiosamente, el mismo día en el que arranca el juicio del fiscal general del Estado. Oye, ni a propósito, Rebeca. Ni a propósito. De todos los días, veníamos hablándolo ahora, de todos los días posibles a lo largo de todo un año. ¿De verdad urgía tanto y no se podía esperar? Tampoco te digo 2 semanas, pero 5 días, 6 días, la semana siguiente. O sea, ¿de verdad tenía que ser exactamente ese día? Yo, si es producto de un plan meditado, de aquí hay un asesor que ha dicho que es el mejor momento, por favor que se le despida. Si no, por favor que se contrate a uno. O sea, todas las opciones me parecen malas. O sea, y luego el discurso es como, pero vamos a ver. De todas formas, diré una cosa. Acordaos que la izquierda estaba soliviantada por una frase que no dijo. Es decir, que es que ni siquiera hace falta que el discurso sea bueno o malo. Sí, porque da igual, o sea, si no dices algo que escandalice, van a inventarse. Y además es que las imágenes estaban ahí. Y el bulo, ahora es que él dijo que no había pedido la alarma porque
su presidente se lo había indicado. Y él lo que dice exactamente es que lo contrario. Es todo lo contrario, que desoyó a Rajoy que le decía que lo pidiera. Mira, tenemos el corte. ¿Tenemos el corte? Uno de los cortes en los que Mazón dice que uno de sus grandes errores fue precisamente el no haber pedido la emergencia nacional. No pedimos la declaración de emergencia nacional porque según el propio gobierno no iba a traer más efectivos, ni iba a hacer que llegaran antes. La realidad es que los días posteriores descubrimos que nos quisieron dejar solos por estrategia política. El presidente de mi partido me lo aconsejó y tenía razón. Mi ingenuidad manifiesta de creer que por recibir de forma amable al gobierno los primeros días, la ayuda se iba a acelerar. Y sobre todo, mantener la agenda de ese día. Bueno, importante, todos lo hemos entendido, ¿verdad? Todos tenemos oídos, somos, personas más o menos inteligentes, hemos entendido lo que hemos entendido. 2 datos importantes. Mazón reconoce como error, que por cierto, esto podía haberlo reconocido mucho antes, ¿sí? Yo creo que fue el gran error de Mazón. No solicitar, exigir la emergencia nacional y confiar en la palabra de Pedro Sánchez, que es como... Que es principiante. Es como confiar en el destripador de Londres. Es decir, pero ¿por qué vas a confiar en un tío que está acostumbrado, no solo acostumbrado, sino que su razón de ser es la mentira? Bueno, pues se fió de Pedro Sánchez. Para mí, solo eso es lo que debería... ser merecedor de la dimisión de Mazón. Dimisión, absoluta. Aparte de la mala gestión, que en eso estamos todos de acuerdo. Pero eso fue un error garrafal. Pero la segunda que comenta Rebeca, ¿quién le recomendó que declarara la emergencia nacional, que solicitara la emergencia nacional? El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, le dice, oye, Mazón, declara la emergencia nacional. Pero además es que se entiende el audio. A mí lo que me asombra es que hemos llegado a ese punto en el que la mentira ya es moneda de cambio, pero ya ni siquiera se... Porque antes aún jugaban a que pues esto no está, o lo han transcrito, no tiene... Pero si tenemos acceso a este audio, se puede escuchar. Vale que no es una frase simple de sujeto, verbo y predicado, vale que hay una subordinada. Pero se entiende, Pero ¿no? se entiende perfectamente lo que dice. Sánchez me dijo que no lo hiciera y aunque mi presidente me aconsejó que lo hiciera, yo le hice caso a Sánchez y no lo hice. Error. Vale, la frase que yo he reformulado para que todavía se entienda mejor, pero que ya se entiende, es esa. Bueno, pues llevan dando la tabarra con que fue Feijóo quien le aconsejó a Mazón. Yo creo que porque como ya Mazón se ha ido, pues entonces ahora habrá que apuntar más alto. Si no, no entiendo cuál es la explicación. Pero efectivamente, la izquierda ha manipulado estas declaraciones, que son clarísimas, diciendo que fue Feijóo el que recomendó a Mazón que no declarara la emergencia nacional. Cuando lo acabamos de escuchar, es justo al revés. Miguel Ángel Hipercio. Hablábamos antes de lo de la superioridad moral de la izquierda, y esto es un claro ejemplo. Es decir, Mazón no es que se tenía que haber ido a la semana después. Es decir, una vez está la tragedia ya un poco, digamos, estabilizado, el plan y tal y cual, ahí se tenía que haber pirado. Porque los españoles de bien no conciben... que los que están luchando contra el sanchismo, los que estamos luchando contra el sanchismo, no contemplamos votar a otro partido que mantuviera a una persona indecentemente política como Mazón, después de lo que había hecho, su actuación impresentable el día de la tragedia, comiendo con una periodista, haciéndose loco, no sé, o sea, es que es inconcebible. Dicho esto, ¿por qué Mazón se pira y a Pedro Sánchez, al gobierno, a Marlaska, no se le pide factura? O sea, es que ya hemos pasado página. O sea, Mazón se ha ido un año después, mal, se tenía que haber ido a la semana. ¿Y a Pedro Sánchez? ¿Quién le pasa la factura a Pedro Sánchez? ¿Quién le pasa la factura al Partido Socialista? ¿Quién le pasa la factura a Marlaska? Porque ahí hubo 2 administraciones, la comunidad y por otro lado el gobierno. ¿Por qué solamente tienen que pagar los platos rotos, los platos rotos y bien pagados, por supuesto, el Partido Popular de Mazón? Y sin embargo, les ha salido gratis una vez más a Sánchez con las frases totalmente miserables. Sí, si necesitan ayuda, que la pidan. O sea, con esas frases miserables que se van a quedar grabadas en la historia de España, y da igual, no pasa nada. Nadie le solicita nada a Pedro Sánchez. Ya nos hemos cargado al facha de Mazón, el del PP, y ya está. Mira, es que tenemos el corte. Hemos hecho un mix con todas las veces que durante esos trágicos días Pedro Sánchez decía con toda su cara: si necesitáis ayuda, pedidla. Si necesita más recursos, que los pida. La Comunitat Valenciana requiere más efectivos, maquinaria, financiación,
o asesoramiento técnico, lo que tiene que hacer es pedirlo. Saben lo que hay que hacer. Y si no tienen recursos suficientes para hacerlo, que los pidan. Esto, fijaos en esto es lo que pasaba. Esta misma semana, el PSOE, en un tuit, también, que lo tengo por aquí, decía, con una imagen de los voluntarios durante esos días después de la tragedia, limpiando las calles. Y el tuit decía el PSOE, mientras la Comunidad Valenciana no hacía nada, nosotros empezamos a reconstruir Valencia. ¡Sinvergüenzas! ¡Que los dejasteis abandonados a su suerte! Pero no solo eso, es que estamos viendo que esto sí que es inaudito y que en cierto modo, y por ser un poco optimistas, es un privilegio que estamos viviendo, estamos viendo cómo se reescribe la historia a tiempo real. Porque yo el otro día, por alguna razón que no sabría explicaros ahora mismo, o sea, debí de tener algo de fiebre, unas decimitas, cualquier cosa, empecé a ver un documental que se llama Operación Dana y que está en HBO. Os voy a leer... bueno, primero no hay ni rastro de voluntarios, salen 4 o 5, pues unos bomberos, un policía que desde el minuto, bueno, antes casi de que empiece todo, ellos ya estaban por allí. Alucinante, o sea, la sensación que uno se queda cuando acaba de ver ese documental es, primero, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estuvieron a plena disposición desde el minuto 1 salvando vidas. Nunca te dicen cuántas víctimas ha habido, no se ve ni rastro de voluntarios, no sale, o sea, sí ha habido muertos, pero no te los muestran, o sea, todo lo que tú ves es la gestión eficacísima de una tragedia natural que no se podía evitar. Primero os voy a leer la frase con la que concluye el documental, una de ellas, a la que le hice una captura de pantalla porque digo, a ver si soy yo. La frase literal es: de forma inmediata se puso en marcha el mayor despliegue de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas que jamás se haya hecho en España en tiempos de paz. Objetivo principal, salvar vidas. Tremendo. Esto es tremendo, primero, porque todos vimos cómo nos contaban... Algunos nos los han contado en persona y es estremecedor, pero es que todos, el que más y el que menos, lo vimos en aquellos días, cómo tardaron días en aparecer. Vimos cómo había cadáveres en las calles, en las casas, en los parkings, en todo. Lo que no veíamos nos lo estaba contando gente llorando que lo estaba viviendo, cómo habían perdido no solo sus negocios, sus familias, sus vidas, lo material, todo. Vimos cómo esos bomberos franceses llegaban y no daban crédito a que no hubiese llegado nadie todavía. Vimos cómo, o nos contaron cómo, policías de todas las comunidades autónomas, bomberos y el ejército estaban listos para salir cuando vieron la dimensión de la tragedia y la indicación era: no os mováis de aquí. Vimos cómo se cogían días libres para organizarse, irse con su dinero, comprar material y desplazarse hasta la Comunidad Valenciana para echar una mano como buenamente podía cada uno. Hemos hablado con las víctimas y ahora este documental lo que nos está diciendo es que todo eso es mentira, que todo eso no ocurrió, que de forma inmediata el Estado puso en marcha toda la ayuda necesaria. ¿Para qué habría salido entonces luego el presidente a decir si necesitan ayuda que la pidan si ya estaba toda en marcha, como nos están contando ahora? O sea, no tienen ningún pudor a la hora de decirle a las víctimas mentís, a la hora de instrumentalizarlas y llevar solo a las que van a dar el testimonio que a ellos les interesa ahora, pero es que no tienen ningún pudor en llamarnos a todos idiotas en la cara y que lo que vimos y oímos no ha ocurrido. Simplemente he acuñado un concepto que llevo utilizando un tiempo y que voy a seguir utilizando cada vez con más intensidad, que es chorrafuerismo. Sí. Es decir, con la chorra fuera. Da igual, es que me da exactamente igual la verdad. Yo estoy aquí para mentir y ganar el relato. Bueno, la mejor prueba de que este documental dice la verdad es que cuando Pedro Sánchez fue a Paiporta le recibieron entre aplausos. Claro. Por eso agradecidos. Estaban tan agradecidos con esa ayuda tan magnífica que les habían dado, pues estuvieron ahí aplaudiéndole. Por cierto, una de las cosas que también ha pasado desapercibida con la dimisión de Mazón es precisamente el aniversario de Paiporta. Eso prácticamente no hemos hablado de ello. Y por cierto, Mazón se quedó, Pedro Sánchez se fue corriendo, pero el rey y la reina se quedaron y Mazón se quedó con ellos. Entonces, decíais antes, la izquierda manipulando. Pues fin, vaya sorpresa, ¿no? Vaya novedad. Es que, fijaros, en lo que llevamos de programa, podemos hacer una recapitulación rápida de sus manipulaciones. Uno, los bots que te atacan a ti, Rebeca, porque dices algo que no te parece bien. Por impertinente. Exacto. Dos, los fiscales aplaudiendo al fiscal general cuando sale de la fiscalía para darle ánimos y, por cierto, la SER dice que es el Tribunal Supremo y después resulta que no. Tres, las víctimas gritando, insultando a Mazón en el funeral de Estado, que no era un funeral de Estado. Es que eso lo saben hacer, tenemos que reconocerlo, ¿no? Lo que no saben hacer
desde la izquierda es: soy un político, tengo responsabilidades, me he equivocado, dimito y me voy a mi casa. Eso, de luego, no lo saben hacer. Esto se ha hecho, Mazón lo ha hecho. Podemos debatir si lo tendría que haber hecho antes o fue el momento más oportuno para hacerlo, pero el caso es que alguien en España ha asumido una responsabilidad y ha dimitido. Eso, claro, en la época del sanchismo dices, ¿pero esto qué es, no? ¿Es un extraterrestre? Pues no, todavía ocurre. Y un punto muy importante que yo creo que tenemos que subrayar, mirando hacia adelante. O sea, es muy importante que esto no suponga una crisis política en Valencia, porque nos enfrentamos a un régimen sanchista donde toda la derecha tenemos que estar unida. Yo espero que Vox y PP lleguen a un acuerdo rápido, que haya un nuevo presidente y que aguante hasta las elecciones, porque si esto se convierte en una victoria política del sanchismo, donde pueda recuperar la Comunidad Valenciana, donde, por cierto, se acaba de abrir juicio contra el hermano de Chimo Puig por recibir subvenciones. Si es que hacen siempre lo mismo. Cuando gobiernan, corrupción, subvenciones al hermano del presidente, y después se quejan cuando pierdan elecciones. Bueno, pues eso es el legado que ha dejado Chimo Puig. La derecha está gobernando, de luego se cometió un error con la gestión del Empay Porta, perdón, con la gestión de la Dana. Mazón lo ha dimitido, pero no podemos dejar que la izquierda vuelva a gobernar en la Comunidad Valenciana, y la derecha tiene que estar unida. Ha dimitido tarde, yo estoy muy de acuerdo en que tenía que haberlo hecho muchísimo antes, por la gestión de la catástrofe fue nefasta, pero también la del gobierno, importante, y sobre todo, porque es que luego el mero hecho de fiarse de Pedro Sánchez y no solicitar la emergencia nacional, eso fue un error brutal. Y luego, como bien has comentado, excepcionalmente, Rebeca, los valencianos fueron abandonados a su suerte. Y eso, mira, posiblemente han ganado el relato por falta de contrarrelato, porque no hay nadie enfrente que les contrarreste. Pero lo que estoy seguro de que quien no lo va a olvidar, porque podrán manipular y engañar a mucha gente, es a los valencianos. A los que lo vivieron, no los van a engañar. O sea, yo creo que no. A mí me ha llamado ahora precisamente en el aniversario que decía Percival, que había pasado desapercibido. En ABC se hicieron unos reportajes muy interesantes. Yo recomiendo que leáis el de Chapu, si no lo habéis leído, porque era magnífico. Y además es que esa es una enmienda a este otro documental, porque es que te cuenta qué le pasó a esa gente y cómo están ahora. ¿Fueron abandonados? Hay un testimonio buenísimo que todos tenéis en mente, el escritor cuyo nombre ahora no recuerdo, Postiguello, ¿no? Postiguello, que es que lo cuenta en 10 minutos. Maravillosamente. Cómo estaban abandonados, habían pasado 3 días, no había nadie, y andando por toda Valencia intentando buscar ayuda. Abandonados no unas horas, ni un día, ni 2, sino hasta 3, 4 y hasta 5 días. Y él decía literalmente: ¿se acuerdan ustedes de la película La Purga? Pues total. Igual, abandono absoluto. Y además, ¿por qué abandonó el gobierno central a Valencia? Precisamente para conseguir lo que acaba de conseguir, echarle la culpa a Mazón de todo el desastre de la Dana. Me gustaría recuperar otra parte de la intervención de Mazón, que a mí me parece muy significativa y en la que estoy tremendamente de acuerdo. Atentos. Solo quiero pedirles una última reflexión. El gobierno de España, con su presidente a la cabeza, ha negado herramientas en la reconstrucción solo para dañarnos políticamente. Ha querido usar a las víctimas como ariete, y ni pidiendo ayuda o recursos nos lo dieron, ni siquiera en los días posteriores a la tragedia, cuando los necesitábamos con urgencia. Espero que cuando baje un poco el ruido, la sociedad pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona. Totalmente de acuerdo. Mi única crítica a Mazón, esto que ha dicho, que es perfectamente correcto, ¿por qué no lo repitió por tierra, mar y aire después de la catástrofe? ¿Por qué? Porque yo no he escuchado al Partido Popular incidir en que el gobierno, en que Pedro Sánchez abandonó a los valencianos. Es que esto lo tenían que haber repetido hasta la saciedad. Y el propio Mazón ahora reconoce errores. Vale, yo me he equivocado, dimito, asumo la responsabilidad. Pero es que lo otro no es una incompetencia, es maldad.
Y la frase de es que el presidente nos recomendó no pedir no pedir el estado de alarma. Eso lo tendrían que haber repetido desde el primer día constantemente. A nosotros el gobierno nos recomendó no pedir la alarma. A nosotros el gobierno nos pidió. Pero no se hace. No se hace. Y Margarita Robles, ministra de Defensa, diciendo que el ejército no estaba para eso. Bueno, ¿os acordáis de aquellas imágenes echándoles una bronca a los voluntarios? A los pobres de ahí. En fin, terrible. Pero bueno, queda dicho. A ver, Génova. ¿Estáis ahí, Génova? Que llamen. Escuchad, hombre. Que llamen. Tenéis oídos, tenéis ojos, pues a ver, hay que hacer relato también, pero relato del bueno, defendiendo la verdad. Sí, porque nosotros lo criticaremos si hacen lo mismo. Quiero decir que su error sería confiar en que nosotros vamos a ser una sincronizada de derechas, ni muchísimo menos. A diferencia de la prensa de izquierda, nosotros no somos voceros de nadie. Solo de la verdad, de nosotros mismos y de nuestros oyentes. A ver, Adrián, cuéntanos. Pues hoy preguntábamos a nuestros oyentes si creen que acabará condenado Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado. Nuestras opciones en nuestra cuenta @trincherallamas era que no, que es inocente, sí que será condenado, es culpable o será absuelto porque todavía faltan pruebas. Pues un 72% cree que sí que acabará condenado y que es culpable y un 24% que no hay pruebas y será absuelto, así que vamos a escuchar lo que nos han dejado los oyentes. Pasan cosas tan inverosímiles cada día que uno no sabe ya por dónde va a salir la historia. Pero lo normal es que sea totalmente condenado. No hay más que escuchar solamente con una parte de las declaraciones que se han dado por los testigos, más que suficiente para que esté condenado y, por supuesto, fuera de la responsabilidad de la Fiscalía General del Estado. Buenos días. Si el fiscal general no sale condenado e inhabilitado, la democracia sufrirá un duro revés y el Estado de Derecho y la libertad en España quedará en entredicho. Buenos días. Estoy segura que el fiscal general, mientras siga este gobierno en el poder, saldrá de rositas. Él y todos los de alrededor suyos. Segura, segurísima. Gracias. Bueno, pues hasta aquí la tertulia de hoy. Miguel Ángel Pérez, muchísimas gracias. Un placer, enhorabuena por tu excelente labor, tanto en esta casa como en tu canal de YouTube, que sé que tienes un gran éxito. Muchas gracias. Y mucho ánimo para esta semana. Sí, que viene calentita intensa, también. Que el juicio continúa. Percival Manglano, felicidades, muchas amigo. Gracias. 53 palos han caído, en fin, y pero muy bien los llevo bien. Muchas gracias. Y Rebeca Argudo, chica, a mí me gustaría que vinieras más, pero claro, es que como vives en Mallorca, es que lo siento. No puedo recordarlo. Pero vendré más. Además, Percival y yo ya somos pareja de hecho. Sois en pareja de hecho, fantástico. Que no se entere mi mujer, que no me esté escuchando ahora. No, Percival no lo recuerda, pero... No puedo no recordar. Puede recordar. No puedo recordar. Esa frase quedará para la historia. Esa no puedo recordar. Esa la utilizaremos. Bueno, nosotros continuamos porque ahora vamos a hablar con emprendedores, con empresas, de la mano del Ayuntamiento de Madrid. A continuación. La Trinchera de Llamas, con Manuel Llamas.